Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todas y todes, muy buenos días, sean bienvenidos a un programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices hoy día sábado de hacer un nuevo programa. Somos un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Antonia Phillips y hoy con Tomás Guzmán estaremos hablando sobre salud intestinal y microbiota. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Yo bien. Qué bueno. Bueno, por el programa de hoy le queremos presentar a nuestra querida invitada, la profesora Lisette Duarte. Ella es académica del Departamento de Nutrición y actualmente está haciendo un doctorado de Nutrición y Alimentos y su tesis es sobre microbiota intestinal. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿todo bien? Qué bueno, Aquí profe, dispuesta a realizar esta entrevista. a contribuir. Sí, obviamente. Bueno, antes de partir con esta entrevista, le recordamos nuestras redes sociales. Actualmente estamos usando tres: Spotify, donde nos encuentran como Frecuencia Nutricional; Instagram, donde nos encuentran como también @Frecuencia Nutricional; y como Frenut en Facebook. Radio de Chile, Frecuencia Nutricional en Facebook. Así que partamos con la entrevista. Anto, dale con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es más que nada como para introducir de qué se trata nuestro programa. ¿Qué se conoce como salud intestinal? Bueno, la salud intestinal igual involucra hartos aspectos, ¿ya? En general puede considerar como la digestión, la absorción de los alimentos, también el que se presenten o no enfermedades gastrointestinales. Algunas de ellas se dan como por periodos, otras son crónicas, ¿ya? Y también está relacionada directamente con que hay un equilibrio en la microbiota intestinal, justamente, ya que esto es el tema del que vamos a hablar durante todo el programa, ¿ya? Entonces, lo que se sabe y lo que se ha estudiado es que cuando la microbiota intestinal está en equilibrio, es decir, es la adecuada, existe como un sistema inmune que es eficiente porque hay una relación directa con eso, hay una barrera intestinal también que cumple su función y también hay una salud adecuada, ¿ya? Entonces, englobaría todo esto que yo les mencioné, no solamente la microbiota intestinal, sino que la presencia o ausencia de enfermedades, el que hay un proceso adecuado de digestión y absorción también se incluye como dentro de la salud intestinal. Profe, y ahondando un poquito más en eso, ¿podría explicarnos de mejor manera qué es la microbiota? Sí, la microbiota, tal como lo dice su nombre, habla de microorganismos, ¿ya? Y en particular, la microbiota intestinal son todos los microorganismos que se encuentran ubicados en el tracto digestivo, pero específicamente en el intestino. Ya nosotros tenemos y vivimos y convivimos con microorganismos que están en diversos sectores de nuestro cuerpo humano, ¿ya? Entonces hay microbiota que está, por ejemplo, en nuestras manos, en nuestra piel, en el sistema digestivo, como yo les mencionaba, y en distintos sectores del sistema digestivo, y en particular tenemos una gran como cantidad de microorganismos en el intestino, ¿ya? Que cumplen funciones específicas también, ¿ya? Entonces, se habla de que la cantidad como de este ecosistema de bacterias que existe es muy grande, llega como a los 100 trillones de microorganismos, o sea, es gigantesco, ¿ya? Y obviamente no es de un solo tipo de bacterias, sino que son ecosistemas donde conviven distintos filos bacterianos, ¿ya? Lo que se sabe es que esta microbiota, aparte de existir y de estar ubicada en ciertos sectores, puede cumplir funciones, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, ¿ya? También cumple funciones metabólicas, ayuda a metabolizar ciertas moléculas, ¿ya? Y también puede cumplir como una función de protección, como yo les comentaba, está súper relacionada con el hecho de que la barrera intestinal, que es como de alguna manera la que como nos diferencia de lo que está dentro del lumen del intestino con lo que está dentro de nuestro organismo, se ve como influenciada directamente por la presencia o ausencia de ciertas bacterias, ya que van a hacer que esta barrera sea realmente una barrera o que se desestructure, por ejemplo, y que pueda haber un paso de algún microorganismo, ¿ya? Y también es importante porque ayuda a la digestión y absorción, ¿ya? Entonces, por eso es fundamental
y también es fundamental cómo es su composición, ¿ya? Entonces, lo que se ha estudiado, porque esto es algo bien reciente, no se sabía hace tantos años atrás, es que existen, por ejemplo, distintos filos de bacterias que están más presentes en los humanos versus en otras especies de animales, ¿ya? No sé si han escuchado hablar alguna vez de los firmicutes, los bacteroidetes, que son filos bacterianos que están como en mayor cantidad, en particular en el intestino de los humanos. Y también hay otros filos más, que no los voy a confundir con los nombres, pero lo importante es que ya se ha identificado de alguna manera más o menos cómo son las prevalencias o las cantidades de este tipo de bacterias, ¿ya? Y también se conoce a aquellos que no tienen efectos tan positivos, ¿ya? Entonces se puede diferenciar, por ejemplo, una microbiota que es sana, entre comillas, versus una que no, por la presencia o ausencia de ciertas bacterias. Profe, y dentro de esta microbiota que, como usted bien dijo, se extiende por todo nuestro cuerpo, llevándolo más al intestino, como, ¿cuál es la porción que está más colonizada por microorganismos? En la porción más colonizada, el intestino grueso, ¿ya? Igual hay bacterias en más sectores, como te decía yo, Claro. orales, por ejemplo, en la cavidad oral. También tenemos bacterias en nuestro sistema reproductivo, ¿ya? O sea, en todas partes, por así decirlo. Pero en particular existe una gran cantidad de bacterias en el intestino grueso, ¿ya? Ahí están sobre todo ubicadas. Eso no quiere decir que no existan en otros lugares, ¿ya? Pero ahí está la mayoría. Profe, y dentro como de funciones muy importantes, como para que sepan la gente que va a escuchar el programa, tengo entendido que, por ejemplo, hay un rescate colónico de ciertas calorías que ocurre gracias a esta microbiota. ¿Nos podría mencionar Claro. como algún otro tipo de cositas importantes que hacen, así como puntuales? Sí, o sea, yo les comentaba que los microbios o microorganismos que existen en este sector ayudan también a, por ejemplo, dejar en una forma un compuesto X para que sea activo. Ya puede ser un compuesto que en el alimento no esté activo y que no sea como aún eficiente o bueno para la salud, y luego de ingerirlo y ser transformado por esta microbiota o procesado, o por la maquinaria enzimática de la microbiota, ¿ya? Lo deja convertido en otro compuesto y ese compuesto sí es, por ejemplo, positivo para nuestra salud, ¿ya? Y uno de esos compuestos son, por ejemplo, los ácidos grasos volátiles, ¿ya? Que son producidos efectivamente por bacterias de la microbiota intestinal. Ahí se ha visto que este tipo de ácidos grasos, que son de cadena muy cortita, pueden tener funciones asociadas a mejorar la glicemia, tienen funciones también de mejora de la barrera intestinal, también se ha visto que están relacionadas con la inmunidad, ¿ya? Entonces, las bacterias no están solamente ahí, no solo ayudan a digerir, ya que la energía que se consume a través de alimentos sea más disponible, porque sí hay un rescate mayor de energía cuando se fermentan los alimentos en el intestino, sino que también pueden producir otros componentes o otros metabolitos que van a favorecer la salud del individuo, ¿ya? Entonces, que si no estuviera la microbiota no pasaría ese proceso, ¿ya? Entonces, por eso es que no solamente es importante que estén, sino que también que ejerzan su función, ¿ya? Claro. Eh, Adelante. ya, que se habló también de cuando la microbiota está equilibrada, hay una barrera y se presenta una salud adecuada. En relación, ¿cómo se relaciona nuestra microbiota con nuestra salud en general? En general, bueno, yo les contaba que la microbiota ayudaba a varias cosas, ¿ya? Y obviamente esta como interacción que existe entre el ser humano y la microbiota intestinal va a contribuir a la salud intestinal en particular. Y ya hablábamos que la salud intestinal tiene que ver con la digestión, la absorción, el que existan o no ciertas bacterias, por ejemplo, patógenas que puedan generar otras enfermedades. Entonces está directamente relacionada. Lo que se sabe es que cuando hay un equilibrio como adecuado entre la microbiota intestinal y el ser humano, pueden prevenirse, por ejemplo, el que otros patógenos colonicen el intestino y se desarrolle una patología, ¿ya? Algunas de estas como microorganismos que se sabe que pueden producir patologías son, por ejemplo, los estafilococos, ¿ya? Se ha visto que hay incluso como enfermedades que son que no solamente son originadas por una bacteria en particular, que pueden ser mejoradas a través del manejo de la microbiota intestinal, ¿ya? Entonces, no solamente lo infeccioso puede ser manejado por la microbiota intestinal, sino que también otras enfermedades que son más sistémicas,
¿ya? Por ejemplo, se ha visto que tiene relación con el síndrome de intestino irritable, que se puede manejar igual con un consumo específico de ciertos alimentos y a través de eso modular la microbiota intestinal, por ejemplo. O el ya directamente consumir ciertos microorganismos que se sabe que tienen beneficios. Profe, y dentro del mismo tópico de esta pregunta, ¿cuáles son como los factores más influyentes en cuanto a la microbiota? En Ambientales, cuanto a por así decirlo. sí, ambientales, como para que esté en el lugar que tiene que estar y haciendo la función que tiene que hacer. Claro. ¿Sí? En primer lugar, es como súper importante la alimentación del ser humano, ¿ya? Porque piensa tú que las bacterias que viven en nuestro intestino se alimentan de lo que comemos, ¿ya? Entonces, la alimentación juega un rol ultra importante en qué tipo de microorganismos vamos a tener en nuestro intestino, qué especies se van a favorecer versus otras, qué filos bacterianos sobreviven más frente a este tipo de alimentación versus otras. Hay varios estudios que se han hecho tanto en animales como en humanos, que muestran que, por ejemplo, en patologías como la obesidad, la microbiota tiene un perfil distinto que en una persona que no tiene obesidad, ¿ya? Ahí está el punto de discusión, es que si esto se origina por la dieta que tiene la persona que tiene obesidad, o el animalito en este caso, si se hace un estudio en animales que tiene obesidad, o bien que si es al revés, ¿ya? De alguna manera existe como una relación directa, como yo les comentaba, entre las patologías y el tipo de microbiota que yo tengo, de si mi microbiota es saludable o no es saludable, si es que es funcional o no es funcional. Y como les comento, depende en harta medida de factores externos, como cómo nos alimentamos, si consumimos o no consumimos, por ejemplo, terapias antibióticas que pueden provocar que estas bacterias de alguna manera desaparezcan o que ciertas especies no estén porque las estamos de alguna manera aniquilando por el antibiótico, ¿ya? No sé si alguna vez han consumido antibióticos, sí, siempre está muy relacionado con tener trastornos gastrointestinales, porque finalmente uno apunta como a tratar una patología en particular para eliminar una bacteria, pero estos antibióticos tienen un espectro más amplio, que terminan también aniquilando otras bacterias que son buenas, ¿ya? Entonces va a influir también el consumo de antibióticos, se ha visto que incluso influye la actividad física que haga la persona, ¿ya? Entonces, la mayoría de los factores como que nos influyen a nosotros, ambientales, también influyen en nuestra microbiota intestinal. Profe, y... Ay, Ay, perdona, dale nomás. era sobre este mismo tema. ¿Va a haber una alimentación como ideal para una microbiota sana o va a depender más de la persona? Ah, una buena pregunta, porque es como la pregunta del millón. En general, aunque ustedes no lo crean, lo que se sabe es que nosotros, bueno, en el mundo nos alimentamos distinto, ¿ya? O sea, la gente que vive en América del Sur come distinto que los que viven en Asia, ¿ya? Y distinto que los que viven en África, ¿ya? Y varios estudios han demostrado que a pesar de que tenemos como alimentos distintos que preferimos incluso, hay sujetos sanos igual en todos esos lugares, ¿cierto? Entonces, no hay como una fórmula especial para decir, esta es la alimentación que tienen que seguir. Sí, diversas como investigaciones han dicho como ciertos lineamientos que habría que seguir para poder tener una vida saludable, ¿ya? Pero esos mismos estudios, cuando se ha hecho análisis de la microbiota intestinal de estos sujetos sanos de distintos lugares que comen distinto, que tienen como un entorno diferente, han demostrado incluso que hay distintas microbiotas sanas, ¿ya? Entonces, ni siquiera hay una microbiota que yo te podría decir como, esta es la ideal, porque hay individuos sanos que tienen distintos tipos de microbiota también, ¿ya? Entonces, ese es un punto súper importante, que no existe como de alguna manera una dieta ideal que pueda llevar a una microbiota ideal. De hecho, nosotros tenemos influencia incluso de qué es lo que comimos cuando éramos chicos, de nuestra edad, la microbiota cambia con la edad. Hay una diferente microbiota incluso respecto como a la forma en que se nace, imagínense. O sea, el niño que nace por parto vaginal tiene microbiota distinta que uno que nació por cesárea, y es porque se colonizó distinto, ¿ya? Los que usaron antibióticos tienen microbiota distinta y así. Entonces, no les podría decir que existe como un tipo específico de microbiota sana, pero sí lo que se sabe, que ese es un punto muy importante, es que ecosistemas que son más diversos llevan a sujetos más sanos, ¿ya? Entonces, cuando la microbiota tiene una mayor diversidad,
en general se relaciona con una mejor salud. ¿Me entienden? Entonces, ese es un punto que sí no está en discusión. O sea, todos los sujetos que son sanos, independiente de cómo coman y de lo que hagan en su vida, si tienen un ecosistema bacteriano diverso, son más sanos, ¿ya? Entonces, ese es un punto en el que llegan todos a una conclusión así que yo te podría decir. Eso sí. Y obviamente eso está relacionado con consumir una gran variedad de alimentos, ¿ya? O sea, la única como joyita y tip podría ser ese hasta ahora, sí. Profe, o sea, igual es similar a lo que pasa como con la nutrición en general. No a Claro. cualquier paciente que va a entrar le vamos a decir, no, tú vayas a comer un 60% de carbohidratos y 12% de Y proteína. eso va a funcionar perfecto, Claro. claro. Sí, es así, lamentablemente así. Y también hay que pensar que nosotros como que nos adaptamos al entorno y que probablemente también han habido adaptaciones como de acuerdo al lugar en que nacemos, ¿ya? Entonces, hay microbiotas que están más preparadas para, por ejemplo, alimentos más fermentados, que se consumen en ciertos países más que acá. Hay otras microbiotas que están más preparadas para alimentos más ultraprocesados, pero eso se debe a que el entorno nos hace, en el fondo. No somos solamente una cosa así aislada en una burbuja, ¿ya? Eso sí influye mucho. Profe, y si bien lo predominante son los factores externos, hay estudios que han podido determinar como ciertas microbiotas predeterminadas según la etnia, por ejemplo, así como lo que pasa con algunas enzimas, como O la sea, gente asiática que es más hipolactásica que la gente latina o algo claro, se así. sabe que son distintas, o sea, que te decía, hay distintas microbiotas sanas. Probablemente influya mucho el ambiente. No sé si se ha podido todavía discriminar de que genéticamente uno tiene como una mayor colonización de algo. Creo que debe influir en un gran porcentaje más lo ambiental y los hábitos familiares que tienes, ¿ya? Y también, obviamente, toda la cultura de higiene que hay en tu entorno, porque en nuestro entorno de hoy día es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en la India, ¿ya? Ellos comen con la mano, comen alimentos con aliños distintos, comen distintos tipos de alimentos, y en el caso de nosotros es todo así como ultra pasteurizado. Entonces, yo creo que influye en una gran medida como más el entorno que la genética, pero claramente que deben haber habido con el tiempo adaptaciones, ¿ya? Y yo no creo que eso sea como influencia cero. No te podría mentir para decirte cómo existe este grado de relación como con los genes, ¿ya? Porque no lo sé, pero creo que debe influir mucho más en lo ambiental, ¿ya? Y eso se ve porque va a depender mucho de dónde vivas, como de dónde te sitúes. Puede haber que, por ejemplo, una persona que nació en China, pero se vino a vivir en Chile, y lo más probable, creo yo, que no lo sé, es que tenga una microbiota en chileno y no de chino, ¿ya? Eso creo yo, no estoy segura, pero creo que debe ser así. Gracias, profe. Siguiendo con lo mismo, ya que hablamos de cómo la microbiota se relaciona con la salud, ¿cuándo se puede saber si hay una alteración en nuestra salud intestinal? Como algún signo físico que uno pueda ver, porque no creo que toda la gente va a irse a hacer una colonoscopía por estar medio hinchado. Deben Claro. haber ciertos indicios antes de... Sí, sí. En general, el hacer estudios como de la microbiota se da más como a nivel de investigaciones. Ya no es como que yo diga, me quiero hacer un examen de mi microbiota intestinal porque me dieron ganas y voy a hacérmelo. ¿Ya? Yo les diría que la mayoría de las investigaciones en relación como a qué tipo de bacterias existen en mi microbiota, cómo son las distintas poblaciones, se hacen a nivel experimental, ¿ya? Como cuando se está haciendo un estudio. Pero lo que sí uno puede tener como indicios de una mala salud intestinal tiene relación directamente con la digestión y absorción y con la velocidad del tránsito intestinal, con la frecuencia con que uno va y tiene deposiciones. Entonces, está más relacionado con síntomas y signos intestinales, ¿ya? Por ejemplo, la presencia de deposiciones muy abundantes, muy frecuentes, que eso ya sería, por ejemplo, una diarrea. Ahí probablemente pueden haber 1000 opciones, ya puede ser por virus, por bacterias también, y alguna de esas se puede deber al tipo de alimentación que tengo incluso, alguna intolerancia alimentaria. Entonces, no solo está relacionada como con una cosa en particular, sino que con muchas más, ¿ya? Y en general son síntomas y signos clásicos, por ejemplo, el estreñimiento,
el tener, por ejemplo, sangre en las deposiciones, ¿ya? Ese tipo de cosas. Mucho meteorismo en algunos casos. Yo les diría que los pacientes que más consultan como con problemas intestinales tienen estos síntomas que yo les refiero, ¿ya? Y en algunas ocasiones son enfermedades como sistémicas, por ejemplo, puede tratarse incluso como de una infección, como les decía, que es como más amplia que solo en el intestino, y este puede ser un síntoma más, ¿ya? También hay otras enfermedades que cursan con eso, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ¿ya? En que sí hay trastornos de la microbiota intestinal, pero la causa de la enfermedad es otra. Entonces la estrategia de cambiar la microbiota se usa más que nada como para poder tratar la patología, siendo que no es la causa inicial, ¿ya? Entonces, más que nada son esas que yo les mencioné. Y ahí, bueno, se han visto como prueba y ensayo de varias como opciones, pues no solamente tratamientos médicos con medicamentos, sino que también, por ejemplo, utilizando bacterias, probablemente tal, o ciertas modificaciones en la dieta, que van a generar al final modificaciones en las bacterias, ¿ya? Sí. De hecho, ahora que menciona eso, profe, me acuerdo de una clase del profe Martín, que si el programa le mando un saludo, que nos mostraba un estudio donde colonizaban con heces tratadas de otras personas con buena microbiota a gente que estaba como hipocolonizada por ciertos tipos de bacterias y que eso mostraba como a largo plazo buenos resultados. Entonces yo a Uh-huh. mí me acuerdo que fue súper chocante y dije, pero ¿cómo? De hecho, se usa, por ejemplo, para enfermedades por Clostridium, que es una bacteria que es bien invasora y que provoca así unas diarreas bien heavy. Y ahí se ha usado como de prueba este ensayo de trasplante fecal. Y se ha visto que tiene buenos resultados, ¿ya? Obviamente lo que ocurre ahí es que las bacterias como que están en equilibrio, que vienen de una persona sana, desplazan al Clostridium. Y el Clostridium deja de estar colonizando como el intestino, ¿ya? Y como se va, deja de producir la diarrea. Pero lo habitual era que se tratara de otra manera, ¿ya? Entonces esto fue como les cuenta el profe también algo que se ha ido descubriendo recientemente, por eso es que hay mucha información y apunta a distintas direcciones y todavía no hay una conclusión así, ya, esta es la mejor opción, ¿ya? Pero ha demostrado buenos resultados, al menos en eso sí. Dale, Anto, con Eh, la siguiente pregunta. Profe, un poco más allá de la influencia de los alimentos, ¿cómo afectan las emociones en la salud intestinal? Bueno, afectan alto. Yo les hablaba por ejemplo, lo que pasa con el intestino irritable, que es como el ejemplo más clásico. Nosotros pensamos que los sistemas están como separados, así como ya, aquí tenemos gastrointestinal, cardíaco, pulmonar, respiratorio, bla, bla, bla. Pero a diferencia de lo que se piensa, nada está separado, es todo integral, ¿ya? Y nuestro organismo funciona como coordinado. Y lo que se sabe que aparte de absorber y digerir alimentos, que es por lo que se le reconoce al tracto gastrointestinal, también es encargado de producir como ciertas moléculas que permiten la señalización, ¿ya? Y la señalización de distintas cosas. Entre ellas, por ejemplo, hay moléculas que pueden favorecer la absorción de glucosa, ¿ya? Se secretan por células que son especializadas de nuestro intestino, y esas células especializadas del intestino van a influir, por ejemplo, también sobre el apetito, la saciedad. Se ha visto que tienen influencia incluso sobre la ansiedad, la depresión, ¿ya? Entonces sí está muy directamente relacionado. Y por otro lado, se ha visto que la microbiota influye sobre cómo esas células secretan esas sustancias. Entonces, está todo integrado, como yo les digo. Entonces, si tenemos como en nuestro intestino producción de ciertas componentes o metabolitos que van a influir en el sistema inmune, en el sistema también de las emociones, de la depresión, de la ansiedad, y este se ve a la vez influenciado por el tipo de microbiota que tenemos, obviamente influye en ese tipo de patología, ¿ya? Lo que se sabe es que, por ejemplo, personas que tienen intestino irritable, que es como la relación más directa, tienen periodos de estrés en los que lamentablemente se acrecentan los síntomas, se hacen más agudos, ¿ya? Y cuando estos síntomas se hacen más agudos, estos pacientes cursan o
por estreñimiento o por diarrea, ¿ya? Entonces, se ha visto que sí está directamente relacionado con toda la emoción, ¿ya? Y no es algo extraño, por lo que yo les explico, ¿ya? Porque en gran medida depende de la secreción de estas bacterias que se denominan como, o sea, perdón, de estas células que están en nuestro intestino que se denominan enteroendocrinas, se llaman, porque justamente producen hormonas. Y también algunos neuropéptidos y también incluso neurotransmisores, que eso no se sabía antes y ahora se sabe. Sí. Wow, es súper profundo el tema entonces, Sí. en ese sentido. Profe, y por ejemplo, ya lo mismo que usted decía de un intestino irritable, ¿hay algún tipo como de recomendación que se pueda hacer para evitar que afecte demasiado como una emoción que se siente en el momento al momento de, qué redundante lo que dije, pero al momento de ingerir algún tipo de alimento, como comer en un O sea, ambiente despejado o algo que pueda ayudar como a ese tipo de persona que no, a como a sobrellevar un poco mejor la carga emocional al momento de comer, para que no le afecte de manera gastrointestinal. claro, hay, por un lado, como, o sea, el intestino irritable se trata de diversos puntos, ¿ya? Claro, Uno de esos es la terapia, incluso, la terapia como psicológica, ¿ya? Entonces, obviamente, si hay una persona que tiene intestino irritable, lo más recomendable sería que también abordara esa parte del control de la ansiedad, del manejo del estrés, porque probablemente puede existir ese estrés siempre si esta persona está siempre en este entorno. Entonces, va a influir mucho el cómo aborde esa situación, ¿ya? Entonces, la terapia sí o sí debiera ir si la persona siente que en situaciones de estrés no se sabe manejar muy bien. Y por otra parte, existen también muchos tratamientos como dietéticos y dietoterapéuticos que van a permitir el manejar ciertos síntomas, porque el intestino irritable tiene un espectro enorme, ¿ya? Hay gente que reacciona frente a ciertos tipos de componentes de los alimentos y hay otros que no tanto. Entonces, la dieta para la persona con intestino irritable tiene que ser sumamente individualizada y es como de ensayo-error, ¿ya? No sé si han escuchado de los FODMAPs alguna vez, que son alimentos que tienen como ciertos componentes que van a provocar alteraciones gastrointestinales en mayor medida, ¿ya? Entonces, es una lista de 5 hojas, ya gigante, y si ustedes le prohibieran todo eso a los pacientes no podrían comer casi nada, ¿ya? Entonces, claro, lo que comerían lechuga. habitualmente, eso, comerían 2 alimentos. Lo que habitualmente se hace es partir con una dieta muy estricta de eliminando estos FODMAPs, ¿ya? Que son oligoglucosacáridos que son fermentables en el intestino y también hay otros componentes más. Y lo que se hace es luego ir introduciendo de a poco para ver cuáles provocan síntomas y cuáles no, ¿ya? Y finalmente ahí uno obtiene una alimentación un poquito más variada también, porque tampoco se trata de comer 3 cosas, como les decía yo, que eso no es bueno tampoco para nuestra microbiota. Y también se ha visto que hay algunos estudios con el dar prebióticos, ya que son ciertas sustancias que van a favorecer que existan ciertas bacterias frente a otras, o el dar probióticos incluso para tratar. Entonces, el intestino irritable se aborda de distintas aristas, de hecho trabaja en eso el gastroenterólogo, un psicólogo, psicóloga, nutricionista, ya es como una enfermedad tan amplia en su espectro que requiere de la intervención de varias personas especialistas. Sí. Profe, justo dijo algo que viene en la pregunta siguiente, que era de los probióticos y prebióticos. Pero, ¿le parece si dejamos como dando bote la pregunta y lo dejamos para cuando volvamos de la pausa comercial? Sí, perfecto. Dejemos en suspenso entonces. Y ahí para que queden expectantes. Así que eso, queridos oyentes, nos vemos en unos minutos más. Ahí ahora vamos con nuestra primera pausa comercial. La siguiente la habíamos dejado dando bote y era muy importante porque la pregunta dice, ¿qué son los probióticos y los probióticos? Ya. Entonces, los prebióticos y los prebióticos. Es como un trabalenguas. Pero son cosas distintas, ¿ya? Primero vamos a hablar de los prebióticos, con E, ¿ya? Ya, Los prebióticos se trata de ingredientes que se consumen, ya que son como seleccionados, y son ingredientes alimentarios que no son digeribles si no tuviéramos microbiota, ¿ya? Y que lo que permiten es que cuando los comemos afectan el crecimiento selectivo o la actividad de algunas bacterias,
Entonces, es como que le diéramos alimento a esas bacterias para que estén presentes en nuestro organismo, ¿ya? De alguna manera nosotros lo estamos comiendo, si no estuvieran esas bacterias no nos servirían, probablemente, pero gracias a que están, pueden hacer que ciertas bacterias colonicen más el intestino o permanezcan ahí si es que los consumimos. Esos son los prebióticos, que sería como la comida de la bacteria que se come uno también, ¿ya? Y algunos prebióticos también vienen de forma natural en alimentos, ¿ya? Otros son adicionados como buscando este efecto, que es que ciertas bacterias estén ahí o ciertas bacterias estén más activas, ¿ya? Y respecto a los probióticos, que son con O, ahí ya hablamos directamente de los microorganismos, ¿ya? Y estos microorganismos han sido estudiados previamente, se necesita de alguna manera un sustento para decir son buenos, tienen que haber demostrado efecto en la salud, tienen que estar en cierta cantidad que se considera como suficiente para generar un efecto, por lo tanto los probióticos no son así como cualquier microorganismo que me como porque me dio la gana, sino que tienen que tener primero efectos comprobados en la salud, si tienen que haber hecho estudios que demuestren que en el alimento que se agregan, porque habitualmente se agregan en un vehículo que se denomina el alimento en que se ponen, ¿ya? Son estables a cierta temperatura, que se conserva la misma como cantidad de bacterias que se sabe que son beneficiosas, no pasado en esa cantidad, tampoco mucho menos que no van a generar ningún efecto. Entonces, sí está bien descrito como algunas especies específicas de microorganismos que se ha visto que tienen beneficios, ¿ya? Las más comunes, que yo creo que ustedes la han escuchado en productos que venden en Chile en el supermercado, por ejemplo, los lactobacilos, la bifidobacteria. Y también se venden ahora, y cada vez más común encontrarlo en forma como de formato fármaco, así como gotitas, también comprimidos, porque no solamente se dan a través de alimentos como vehículo, o sea, no se ponen solo en comida, ¿ya? Sino que también se pueden dar como aislados, ¿ya? Pero tienen que cumplir con todas estas condiciones que yo les conté, ¿ya? Profe, ¿y algún ejemplo como de prebiótico, por ejemplo? Por lo general, si no me equivoco, son ciertos tipos de fibra. Sí, sí, fibra que no es digerible, ¿ya? No es digerible por nosotros, pero si la bacteria está ahí, sí se puede, ¿ya? Porque ayuda a que se digiera y de alguna manera le sirve de alimento a esa bacteria. Los fosfo, es un nombre bien largo, fosfooligoglucosacáridos, ¿ya? Que se le denomina FOS, así como FOS, de como sintetizado o resumido. Y se agregan en algunos productos, por ejemplo, de nutrición enteral, también están en algunos alimentos. La inulina, también yo creo que alguna vez la han escuchado. No es lo mismo que la insulina, no tiene nada que ver, se llama inulina, ¿ya? Que también es una fibra que es prebiótica, ¿ya? Ahí hay dos ejemplos de eso, pero habitualmente se adicionan en una cantidad específica que se sabe que tiene un efecto. Profe, y los probióticos, al igual como escribió delante, los probióticos también responden a las mismas como indicaciones de que tengan una dosis máxima, una de 50, y que tiene que estar Claro. demostrado que... Sí, tiene que estar demostrado, por ejemplo, que a ciertas condiciones ambientales se mantenga. Por ejemplo, en el caso del más común que yo creo que ustedes conocen son los probióticos que venden como en bebidas lácteas chicas, Como en chamito, uno al día. claro, el uno al día, etc. Esos, por ejemplo, se sabe que mientras se mantenga refrigerado el alimento va a estar en la cantidad que está estudiada que dice que es efectivo. Pero si el alimento pierde la cadena de frío, eso puede influir en que las bacterias cambien la cantidad que están en ese shot, ¿ya? Los mismos para las condiciones de los medicamentos, pues. Siempre se pide que estén, por ejemplo, algunos tapados de la luz, en el caso de estas que son como gotitas, o a cierta temperatura, en un rango de temperatura, o los comprimidos también, que tienen que tener cierta, como aislados del ambiente, no estar húmedo, etc. Entonces, sí se requieren condiciones porque son microorganismos vivos, entonces tienen que conservarse esas condiciones ambientales para que el producto conserve las características por el cual te lo están recomendando, ¿ya? Para lo que te lo dieron. Y en lo que más se usan, así como efecto práctico, que por lo menos yo he visto que los recomiendan, es por ejemplo cuando hay una terapia antibiótica y se necesita restituir la microbiota. Entonces habitualmente se deja también probióticos junto con esa terapia antibiótica, porque se sabe, como yo les comenté al principio, que no solamente se va a aniquilar o eliminar bacterias que yo quiero, así de forma tan selectiva, sino que les decía que los antibióticos tienen un espectro como amplio. Entonces,
Por ejemplo, son antibióticos para todas las gram negativas, y todas las gram negativas que tengáis van a morir, ¿ya? Por lo tanto, se utilizan habitualmente como terapia complementaria para poder restituir la microbiota. En el caso de usar antibióticos, como recomendación médica, obviamente, que eso se lo digo desde ya, que es súper importante ser responsable frente al consumo de antibióticos, porque yo les comentaba que eso también es microbiota y puede tener efectos a largo plazo. Claro. Y de hecho, yo he visto como que después de tomar antibióticos, como que se desencadena otra infección, entonces igual hay que tener ojo. Es obvio, porque se altera como el ecosistema que estaba ya en equilibrio, por así decirlo, ¿ya? Entonces pueden empezar, antes habían bacterias que no son tan buenas, que son más patógenas en una cantidad muy pequeña, y justo por el antibiótico se barrieron de las buenas, por ejemplo. Estoy hablando así como bien simple para que me lo entiendan. Y esa bacteria patógena empezó a colonizar más, siento que siempre vivía ahí, ¿ya? Solo que ahora tiene más espacio para abarcar, y eso genera otra patología, por ejemplo, ¿ya? La mayoría de los pacientes que toman antibióticos refiere tener trastornos gastrointestinales, es como algo súper común. Y por eso es que se usan esta terapia junta, ¿ya? Bueno, ahí muy importante hacer un llamado a ojo con automedicarse, sobre todo ahora con antibióticos, y conozco mucha gente que se pone a toser y al tiro toma amoxicilina, ni siquiera sabe. Así que hay un llamado a la conciencia de no automedicarse y menos con antibióticos, porque la profe Elise ya nos explicó qué pasa con nuestra microbiota. Exacto. Dale, Anto, con la pregunta. Profe, ¿qué alimentos benefician a nuestra microbiota o qué alimentos afectan o influyen más en esta? Yo les decía que así como decir alimentos específicos era difícil, ¿cierto? Porque eso lo comentamos también hace un rato, como el establecer, ya, este sí que es bueno, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se sabe? Que, por ejemplo, una dieta poco variada no es muy buena, ¿ya? Porque al tener una dieta muy poco variada vamos a consumir siempre los mismos alimentos y probablemente eso va a hacer que se seleccionen ciertas bacterias y que tengamos menos diversidad, ¿ya? Entonces yo les dije que un punto en el que todos los científicos están de acuerdo es que la diversidad de la microbiota intestinal es como un punto que revela la salud de la microbiota. Entonces, si acotamos mucho como el espectro de alimentos, probablemente no tengamos una microbiota tan diversa, y eso va a llevar a que tengamos al final patología, ¿ya? Lo otro que se ha visto que influye es como el ultraprocesamiento de los alimentos y la adición de componentes que antes no estaban en forma natural a los alimentos, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que para que los alimentos puedan como permanecer disponibles para poderlos comer y no se echen a perder, se le adicionan preservantes, estabilizantes, también para lograr ciertas características organolépticas, se usan espesantes, etc. Entonces, mientras más ultraprocesado el alimento, un alimento menos natural, y de alguna manera eso puede significar que nuestras bacterias estén recibiendo algo que es súper extraño, porque piensen de que la microbiota se ha ido como adquiriendo y regulando y más o menos estableciendo en miles de años. O sea, nosotros, yo creo que el proceso de industrialización es así de pequeño frente a todos los años para atrás que tiene la humanidad, ¿ya? Por lo tanto, no se sabe bien el efecto de lo ultraprocesado, pero sí se sabe que tienen efectos. Por ejemplo, el hecho de que ahora se le agregue a los alimentos endulzantes, tampoco se ha estudiado tan bien, pero sí se sabe que generan cambios en la microbiota. Hay varios estudios que demuestran eso, ¿ya? Porque esos endulzantes antes no estaban en la comida que comíamos, ¿ya? Entonces ahora nosotros inventamos que tenían que estar. También el hecho de agregar como mucha sal, etcétera, ¿ya? O sodio, y muchas cosas más. Entonces, yo diría que una alimentación poco variada no puede ser tan buena. El también comer como una gran gama de alimentos ultraprocesados o solamente esos, ¿ya? Y por último, el uso de endulzantes calóricos y no calóricos, porque por ejemplo, también la adición como de un exceso de azúcar a las cosas hace mal. O sea, no es buena, porque eso también lo inventamos nosotros. Hay alimentos que naturalmente tienen muchos carbohidratos, pero nosotros también inventamos cosas que tenían mucho azúcar, porque quisimos hacer ese producto así, ¿ya? Entonces, no estoy hablando solamente aquí de endulzantes que no aporten calorías, sino que también del azúcar como tal, y la adición de eso a diversas preparaciones. Porque eso podría decir al respecto. Profe, y si bien usted misma nos ha recalcado siempre que no está la dieta exacta o la dieta estándar de microbiota,
pero se ha podido demostrar como, por ejemplo, la preferencia de una alimentación basada en plantas versus una alimentación omnívora sobre la microbiota. Sí, hay efecto, es súper distinta. De hecho, depende de cómo comamos, cómo sea la microbiota. Nosotros tenemos como adaptaciones cuando incluimos la carne y cuando no, cuando incluimos la leche y cuando no. Entonces, no necesariamente va a ir más buena o más mala, pero sí tiene influencia. ¿Sí? Es distinta, ¿ya? Y justamente depende mucho de cómo nos alimentemos. Ahora, hay personas vegetarianas, veganas que también son sanas y su microbiota es igual de buena que la de un omnívoro que también es sano. A eso voy. Como que yo creo que si me pidieran una recomendación, en general sería tratar de consumir como menos alimento ultraprocesado, como les decía, una dieta como variada dentro de lo que se pueda adquirir, ¿ya? Y evitar sobre todo como aditivos, como ojalá volver a lo más natural, porque obviamente estamos mucho más preparados para eso que para lo que inventamos hace pocos años, insisto. Claramente esto también tiene relación con otras enfermedades que hemos ido presentando. Por ejemplo, yo les puedo hablar, ya, los productos en Chile ha sufrido como modificaciones en su formulación por la ley de etiquetado. Eso todos lo sabemos, es algo que se conoce, ¿ya? Claro, Para que no abusan de los salgan por edulcorantes a veces. ya, y de los edulcorantes que aportan calorías y los que no, de los naturales y de los no naturales, que los naturales igual son sacados de una planta en una dosis que no es natural, ya, que eso igual es algo, yo atiendo pacientes y me encuentro siempre con esta pregunta, así como, ¿y con qué es lo mejor para endulzar? Y yo le digo, ¿qué cree usted? O sea, le pregunto a la persona para saber cuánto maneja el tema, y habitualmente me responden la stevia. Y le digo, ya, pero ¿por qué piensa que la stevia es mejor? No, porque la stevia viene de una planta. Ya, puede ser, pero cuando usted la come en esa planta, ¿está en esa dosis? No, probablemente no, porque no está en esa cantidad que uno le adiciona para generar un producto tan dulce. ¿Ya? Entonces, ¿es igual de inocuo que si yo me comiera la planta? No lo sé, no creo. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, mi respuesta frente a eso es como trate de manosear lo menos posible el alimento porque de la forma menos intervenida es mejor. Esa es la verdad. Porque nosotros estamos adaptados para eso. Porque, insisto, miles de años para atrás no hacíamos lo que hacemos ahora. Y ahora se han presentado más patologías, más obesidad, más enfermedades crónicas, etc. Entonces, algo estamos haciendo mal. Ahí está el punto. He preguntado un poco desde la experiencia, profe, porque yo hace como 5 o 6 años que soy vegetariano y de verdad sentí un cambio en mi salud intestinal cuando dejé de comer carne. Obvio, sí, sí, se ve que hay una influencia en el tránsito intestinal, en la digestión, en la frecuencia con que vaya al baño, todo va a cambiar, ¿sí? Y eso es así. Hay gente que igual, por ejemplo, come carne y tiene una salud intestinal excelente, ¿eh? Y por eso yo te podría decir, no, la mejor opción es no comer carne, no, respeto mucho los que comen, los que no comen, los que comen puro pescado. Siento de que no podría decirte como esta es la persona ideal que la gente debería ser, pero sí sé lo que no deberían hacer, ojalá. Y frente a eso puedo ir diciendo como ya, esto ojalá que no. Sí. Profe, y ahora que estamos hablando como de dietas que quizás están agarrando como más ¿Mm? prevalencia, también hay alimentos que lo están haciendo y por ejemplo hay alimentos que están como de moda, entre comillas, por así decirlo, que son alimentos fermentados, como la kombucha, los kefir, que son los pajaritos, también hay kefir de agua, tepache, entonces ayudan realmente a nuestra salud intestinal, son una buena opción. Hay harta investigación reciente, muy reciente sobre eso. Ya, a pesar de que estos productos se consumen en algunas poblaciones desde hace mucho tiempo. Hay que pensar que los productos fermentados nacieron originalmente no por los beneficios de la salud, sino que para poder conservar los alimentos. Ese fue el origen inicial. Entonces, cuando no teníamos, por ejemplo, refrigeración como ahora, no se usaban los aditivos que se usan ahora en los alimentos, no había forma, por ejemplo, de liofilizar algo, la gente tenía que arreglárselas para que le durara la comida todo el año, ¿cierto? Y lo que se empezó a hacer hace muchos años atrás fue justamente el fermentar ciertos productos, ¿ya? Y mediante la fermentación lo que se vio es que estos alimentos duraban más tiempo y se descomponían menos, ¿ya? Entonces de ahí nació como justamente estos productos fermentados que me dices tú, ¿ya? Y lo que sí se sabe hasta el momento es que sí tienen algunos beneficios, no todos están demostrados como
en estudios clínicos así ultra controlados, que son como los que de alguna manera uno idealmente busca como investigador para poder decir, sí, efectivamente este alimento produjo ese efecto, porque fue ese y no fue otra cosa, ¿ya? Pero sí, al analizar justamente el alimento fermentado como los que tú me comentabas, se sabe que tienen como ciertas características, ¿ya? Por ejemplo, una de las características que tienen estos alimentos es que contienen microorganismos. Entonces, cuando uno come esto, está comiendo también ciertas bacterias, ¿ya? Entonces, ya, ese es un punto a favor, porque se sabe que en general, en la dosis que se come no generan patología, ¿ya? Y la mayoría de las veces, incluso se ha visto que algunos, porque no todos están como regulados, porque justamente son alimentos como muy antiguos, que se producen de forma primitiva, por así decirlo, contienen microorganismos, pero no sé si en la cantidad que, por ejemplo, un probiótico está comprobado que genera un efecto, ¿ya? Porque son mucho más artesanales, por así decirlo. Pero sí se sabe que contienen, ese es un punto como que se reconoce, ¿ya? Lo segundo es que justamente estos productos derivados de la fermentación que ocurren en el alimento, porque hay que pensar que se adicionan habitualmente un grupo de bacterias que son como una familia, no es que se agregue un puro tipo, ¿ya? No vamos a ponerle solamente un lactobacilo, sino que lactobacilo tiene levadura, y eso hay que fil, ¿cachai? De hecho, a mí, cuando lo leí, me sorprendió porque yo pensé que era una pura bacteria, y no, es como un consorcio, es como una familia que vive junta en el kéfir. Y eso se agrega, por ejemplo, con leche, y se ve que producen metabolitos que luego de que estos mismos microorganismos lo fermentan, permite que, por ejemplo, el alimento dure más tiempo porque evitan que se descomponga, ¿ya? Y también que cuando uno lo consuma puede tener efectos como antimicrobianos sobre otras bacterias que son patógenas. Entonces, igual se ha visto que tienen beneficios, como te digo yo. También se ha visto que en alimentos que tienen como antinutrientes, no sé si han escuchado hablar de eso, de los antinutrientes, que son como ciertos compuestos que como que evitan la absorción de otras cosas que sí tiene ese alimento. En el caso típico es como las legumbres, ¿ya? Claro. Que las legumbres tienen fitato y tienen hierro, por ejemplo, pero como tienen fitato no se absorbe bien el hierro, ¿ya? Entonces, la fermentación de ciertos alimentos, por ejemplo, en el caso de la soya, que bien es un poroto, disminuye estos fitatos. Y eso hace que esté más disponible otro nutriente o micronutriente para ser absorbido después, ¿ya? Entonces también eso ayuda, porque es como una predigestión que se hace en el mismo alimento, ¿ya? Y lo otro que se ha visto que tiene relación directa con lo que conversábamos delante, que es con el síndrome intestino irritable, es que puede reducir el contenido de estos como FODMAPs que yo les comenté. Esos productos son fermentables en nuestro intestino, pero cuando el alimento se fermenta antes, nuestro intestino queda de alguna manera, se hincha menos, de alguna manera tiene menos, ¿cómo se llama técnicamente? La Que damos hinchazón. un paso a la digestión. Claro, o de alguna manera facilitan que esta persona no tenga como esa sintomatología asociada como a los cólicos o a una hinchazón excesiva como en el intestino, sino que el proceso ocurre previo, ocurre Claro, como en el al alimento. final se fermenta y se liberan gases que se encapsulan en el intestino y después eso es lo que lo genera dolores Claro, sí, pero en este caso ocurre en el alimento, entonces tú ya te comes como ese compuesto ya metabolizado por las bacterias, pero afuera. Entonces puede contribuir a que personas con intestino irritable, por ejemplo, se coman ese alimento que ya fue fermentado previo. Entonces le va a producir menos síntomas al final cuando lo coman. Entonces, lo que sí, que yo no debo como desconocer, es que estudios tan como clínicos buenos, que tú puedes decir, sí, se comprobó 100% el efecto benéfico, hay muy pocos, ¿ya? Y con todos estos alimentos que tú me mencionaste, con el kefir, con la kombucha, con el chucrut, que se consume hace también millones de años, pero sí a nivel como experimental de animales y de células hay resultados buenos. Entonces faltan hacer más estudios como controlados para poder decir sí, efectivamente esto es así. Lo que yo he visto que tiene más evidencia es el kefir, a nivel como poblacional. Ya es lo que ha demostrado como y buen nivel de evidencia frente a estudios controlados, que es decir, que se controlan todas las variables, qué come la persona, qué tiene la persona, si está consumiendo unos medicamentos, cuánto tiempo está, qué otras patologías tiene, y mil cosas más. Sí. Gracias, profe. Bueno, ahora vamos con la última pregunta, así que dale, Anto.
Sí, considerando el contexto actual, ¿cómo puede afectar la pandemia en nuestra salud intestinal, viéndolo desde un punto de vista como las emociones, por ejemplo, el estrés, o también considerando que nos hemos movido poco por las cuarentenas? Ya, como yo les comentaba, la microbiota, la salud intestinal está directamente influenciada por el ambiente, ¿ya? Y obviamente lo que se ha visto como durante la pandemia, y que yo lo puedo observar a nivel como de atender a un paciente cara a cara, y también a nivel de las cifras, es que ha habido un incremento como gigante del exceso de peso, ¿ya? Por lo menos en Chile, que éramos un país como en vías de tener mayores tasas de obesidad y sobrepeso, ¿ya? Entonces, los estudios que se han hecho en Chile de monitoreo como de cómo está el estado nutricional, de cómo está la alimentación de las personas también, habitualmente se hacen a través de encuestas, esto, y lo que se ha visto es que sí, ha empeorado como la forma en que se alimentan las personas y también ha empeorado el estado como nutricional de las personas. Entonces, obviamente, esto sí o sí va a tener una relación directa con nuestra salud intestinal. O sea, yo les comenté al principio que también influía mucho como el ambiente sobre nuestra salud intestinal. Y si nuestro ambiente está cambiando de esta manera, obviamente que va a tener consecuencias, ¿ya? Respecto como específicamente al tipo de comida, que es lo que se ha visto es que ha aumentado el consumo de alimentos ultraprocesados, que en muchos momentos la gente ha preferido como la comida envasada, por el mismo hecho de que hay poca como disponibilidad y sobre todo al principio de la pandemia, estoy hablando del año pasado, que no se podía salir a comprar mucho, se preferían, por ejemplo, alimentos enlatados, alimentos que son como envasados que duran mucho tiempo con el objetivo de no tener que salir a cada rato. Entonces, eso obvio que generó modificaciones. También lo que mencionabas tú como modificaciones en el nivel de actividad física. Nosotros ya éramos un país muy sedentario y ahora todos los tiempos de desplazamiento se cortaron, que son tiempos de subir la escalera al metro, bajar la escalera, caminar, ir al baño, volver, estar en la oficina y cambiarse de sala para la clase. Hasta eso bajó, porque estamos sentados todo el día en metros cuadrados muy limitados y últimamente yo les diría que este último mes ha estado un poco más libre la cosa y este año recién, habiendo ya pasado un año de la pandemia, se implementaron medidas respecto a la actividad física de las personas, o sea, dando un horario, porque el año pasado ni luces de eso, o sea, no se podía, ¿ya? De hecho, para sacar al perro había que pedir un permiso. Entonces, ni caminar podía, ¿ya? Por lo tanto, sí influencia mucho y obviamente el hecho de estar encerrado, el no tener contacto con más personas y el alimentarse distinto va a generar estrés, ansiedad, problemas como psicológicos que están asociados a que somos seres sociales, que nos tenemos que mover porque para eso tenemos músculo y nuestro cuerpo está configurado para poder hacer eso. Por lo tanto, la pandemia sí vino a afectar a hartas cosas, aunque uno quiera decir, no, yo sigo para adelante, funciona igual, hago todo lo que tenía que hacer, pero sí, claramente la salud intestinal puede haber empeorado debido como a todos estos cambios a los que nos vimos obligados a adaptarnos, porque finalmente fue así, o sea, si no se podía salir, no se podía salir, ¿no? ¿Ya? Y también tener claro que frente ahora que existe un poquito de posibilidades de revertirlo, ojalá aprovechar para poder hacerlo, porque ya hay más libertad, por ejemplo, para hacer actividad física, también se pueden adquirir alimentos en distintos momentos, si bien puede existir como un problema respecto a que las personas no saben todavía bien qué elegir, que eso ya va más en la educación que reciben, sí ya está la disponibilidad para poder ir a comprar, ya que eso es un punto importante dentro de todo. Eso. Gracias, profe. ¿Algún tip o consejo que le quiera dejar a nuestro oyente, sobre todo con este último punto? Bueno, recomendación, ojalá cuidarse igual, ¿ya? Es pensar de que ya esto pasó, yo creo que es demasiado triunfalista ¿Utópico? aún, sí. Creo que está mejor, es una cosa como de números, ¿cierto? Sabemos que los casos están como en torno a los 1.000 casos diarios, llegó un momento que teníamos 8.000, 9.000, no sé si se acuerdan, ¿ya? La tasa como de contagio ha bajado mucho, la cantidad de gente que está vacunada también, por lo tanto, mi recomendación es tratar de aprovechar como estos momentos en que estamos un poquito mejor para poder cuidarse también, tampoco así
volverse loco de hacer una fiesta masiva, porque el virus está y no está controlado 100%, ¿ya? Hasta ahora la única medida que ha funcionado más en Chile ha sido la vacunación. Por tanto, a las personas que no se han vacunado, que vayan. Yo sé que en este momento está un poco colapsado todo porque estamos como, ahora todos quieren vacunarse, ¿ya? Pero creo que de alguna manera esto nos puede servir como lección también, ya como para poder aprender a organizarse mejor, también entender que no todo es como originado como por un plan maléfico, sino que las cosas se dieron, se salieron de control, como naturalmente fue, y esto también es algo como que está en evolución, como que no les podría decir se va a acabar en 2 meses, porque no creo. De hecho, no sé si a ustedes les pasó también que el año pasado, en este mismo tiempo, pasó lo mismo, como que sí, yo creo que el otro año vamos a estar ya súper bien y volvió de nuevo a pasar en el 2021 lo mismo que el 2020, entonces frente a esa incertidumbre lo mejor es aprovechar el momento, cuidarse igual, pero tratar de alguna manera alimentarse bien, hacer actividad física y cuidarse del contagio. Eso. Muchas gracias, profe. ¿Tú, Anto, algo que le quieras decir a la gente que nos va a escuchar? No, quiero agradecer nomás por escuchar el programa. Y eso. Bueno, y en lo personal quiero agradecerle a usted, profe, y a ti, Anto, por acompañarnos hoy día. Creo que fue un programa súper entretenido. Y me adhiero a las palabras de la profe. Creo que todavía hay que cuidarnos. Es muy importante ser responsable con nosotros y con la gente que nos rodea. Y que traten de canalizar la energía y el tiempo que puedan disponer para tratar de ordenarse un poco, para que cuando se acabe esta pandemia podamos enfrentarnos de mejor manera a la otra pandemia que teníamos de antes, que era la obesidad y el sobrepeso en el mundo. Así que muchas gracias por escucharnos y que todos tengan una muy buena semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao.